¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Están todos listos? Buenísimo, muchas gracias. Vamos a empezar entonces esta charla, esta reunión de colegas, ¿sí? Siempre ese es el espíritu. Acá nadie es Einstein, estamos todos aprendiendo y lo compartimos y así nos potenciamos. Hoy vamos a hablar sobre esenciales de redes de gran escala, ¿sí? Cuando nosotros vamos aprendiendo temas de redes, la verdad que hay un mundo de temas de redes infinito, y se torna un poco tedioso el hecho de decir, ¿para qué sirve esto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, VLANs. ¿Para qué sirven las VLANs? ¿Sí? No es inmediato entender cuáles son las utilidades de las VLANs, en qué casos se justifican. ¿Sí? Por ejemplo, las VLANs se justifican cuando tenés muchos entornos de broadcast que querés aislar entre sí, o necesitas conectar muchas cosas y no querés que se vean unas con las otras, sino un router que tiene muchos puertos, ya está, pones una red distinta en cada interfaz y no necesitas VLANs. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que implica o las consecuencias o las preocupaciones cuando la red empieza a crecer. Entonces, más allá de que quizás hoy nuestra red no sea gigante, por lo menos poder entender qué criterios utilizar o cómo diagramar la arquitectura de nuestra red para que en el futuro no tengamos que deshacerla. ¿Sí? Típicamente a mí me llega el requerimiento de, tengo una red bridgeada. ¿Sí? Tengo una red en capa 2, es un caos, vivo sufriendo, la verdad que me insultan cuando voy por la calle, eso pasa en serio, en algunos pueblos chicos, porque la red se cae todo el tiempo, deja de funcionar, me cuesta encontrar las fallas. Bueno, eso es porque no se la estructuró, no se la segmentó. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de qué implica segmentar, qué implica el concepto de distribuir la carga, cómo se distribuye la carga, ¿sí? Que pongo un servicio de internet para cada uno, cosa de que si un servicio de internet se cae, por lo menos los demás clientes sigan teniendo servicio. No, yo quiero que todos los clientes tengan servicio todo el tiempo. Entonces, vamos a tratar de charlar de este tema. Entonces vamos al apunte, esenciales de redes escalables, y empezamos. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos. F5. Y empezamos. Como siempre, un refresco de qué es Optimix. Nosotros somos una consultora que desarrollamos redes en toda Latinoamérica, siempre bajo la política de transmitir conocimiento. ¿Sí? Entonces, siempre que hacemos un asesoramiento de redes, los asesoramientos combinan reuniones remotas, ¿sí? Reuniones Zoom en las cuales charlamos sobre qué está pasando, qué problema tenés, cómo se resuelve, qué cosas configurar. Siempre en las reuniones configuramos todo lo que haya para configurar, pero siempre transmitiendo el conocimiento. Entonces, proveer consultoría Zoom para lograr estrategias de redes óptimas, transmitir conocimiento, auditar el desempeño de los alumnos, ¿sí? A veces lo que recibimos son el requerimiento de ciertas empresas de tomar un examen al personal para poder evaluar los niveles de conocimiento que hay en el equipo y poder evaluar también cuál es el nivel de crecimiento de la gente, ¿sí? Quiénes son los técnicos o los empleados que tienen ambición, que quieren crecer, que quieren hacer que la empresa crezca, y cuáles están haciendo la plancha, ¿no? Eso siempre a requerimiento. Dentro de lo que son los objetivos del MikroTik México, nuestro aliado principal en toda Latinoamérica es brindar apoyo integral a la industria de los proveedores de Internet, brindando equipamiento, brindando los entrenamientos, a pesar de que, bueno, muchas veces en Sudamérica la gestión de los entrenamientos la hacemos directamente desde Optimix, en México, en Guatemala, la hacemos en apoyo con MikroTik México. Objetivos de esta exposición. Ahora empezamos. Presentar el concepto de ruteo y las formas de implementarlo. Resaltando la practicidad de implementar ruteo dinámico SPF. Proponer una visión vamos a ver también qué es el ruteo, ¿no? Proponer una visión resumida de las ventajas del OSPF, plantear mejores prácticas en el armado físico de los proyectos ISP,
preparando un futuro de gran escala. Entonces, primero vamos a ir aclarando algunos conceptos. Nosotros tenemos una arquitectura tipo nodo, ¿sí? Un servicio de Internet, un router. El concepto router, más allá del tamaño, siempre recuerden, todos los MikroTiks contienen el mismo sistema operativo, el router OS. Así que aunque hablemos de un hub mini o de un CCR 1072, siempre arquitectónicamente la estructura es una WAN y una LAN. ¿Sí? La WAN, la conexión a Internet, la LAN, la conexión a los usuarios. Podemos tener distintos tipos de routers, como en este caso, un 2011. Fíjense que en este router tenemos una LAN compuesta por muchos puertos. ¿Sí? El Ethernet 2, más el Ethernet 3, más el Ethernet 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos esos puertos están reunidos en una sola interfaz lógica, que se llama un bridge. ¿Sí? El VRLAN, entonces, es una interfaz lógica compuesta por muchos puertos físicos. Este es un concepto que tenemos que clarificar, el concepto de interfaz y puerto. Una interfaz es aquel concepto o aquella abstracción sobre la cual se definen direcciones IP. Un puerto es un enchufe. ¿Sí? Un segundito, por favor. Acá tenía un vecino cuyo perro ya me estaba quemando. Entonces, tenemos el mismo concepto binario de WAN y LAN. ¿Sí? La WAN nos conecta a Internet, la LAN nos conecta a los usuarios. Pero ahora la LAN, a través de los bridges, implica la posibilidad de reunir muchos puertos, muchas conexiones, como si fuesen una sola interfaz. ¿Sí? Eventualmente lo podemos ver como un router conectado a un switch. Ese es el mismo concepto funcional. Más allá de que en un caso simplemente mediante un bridge, el concepto de router con un puerto LAN conectado a un switch. Vamos a usar otro color más intenso. Tengo un router compuesto por un puerto LAN conectado a un switch. Y acá tengo mis usuarios. Y acá tengo la WAN conectada a Internet. Podemos tener esto, o si me quiero evitar el switch, agarro un MikroTik, conecto una interfaz a Internet y todas las demás interfaces las reúno en esta abstracción llamada bridge. ¿Sí? Un bridge va a estar compuesto por muchos puertos, entonces cuando yo conecto la computadora, no importa si lo conecto a un puerto o a otro. ¿Sí? A nivel conceptual, esto es igual que esto. Acá, bueno, tengo otra computadora. ¿Sí? Podemos decir que son lo mismo. El router va a tener en ambos casos una LAN y una WAN. Igual que en este dibujo. Tengo una LAN o una WAN. Dos partes. Entonces, seguimos creciendo. Bueno, acá tenemos el router compuesto por la LAN. La LAN, fíjense, en la LAN configuramos la 192.168.0.1. ¿Sí? Esa es la IP que tenemos configurada en la LAN. O sea que esta computadora va a tener la 02. La otra computadora podría tener la 03, la 04. ¿Sí? El segmento LAN, la parte de adentro, tiene que pertenecer al mismo rango de IPs. ¿Sí? Rango, segmento, prefijo, son sinónimos. ¿Sí? Estoy atento a sus manos, recuerden. A ver, alguien que me levante la mano para verificar que estamos en sintonía. Recuerden, acá dentro de Optimix, abajo a la derecha. Muy bien, Lucas. Muy buenos reflejos. Levantó la mano. Bárbaro. También Machuca. Muy bien. Yo se las bajo. Muy bien, Daniel. Edgar. Excelente. Javier también. Matías.
Paulino, muchas gracias por levantar toda la mano. Yo se las bajo. Ahora, si quieren hacer una pregunta, me la vuelven a levantar, ¿sí? Denver. Perfecto. Verificamos las manos, porque si no veo que me hacen preguntas, ya me pongo nervioso. Vamos entonces. De nuevo, router, conectado a Internet. Siempre que tengamos usuarios operando con IPs privadas, vamos a tener en algún lugar un enmascaramiento. Esto es muy importante. Tenemos que tener un enmascaramiento porque las IPs privadas no pueden traficar paquetes en Internet. ¿Sí? Internet prohíbe el flujo de paquetes originados o destinados a IPs privadas. Un buen router en Internet tendría que bloquear cualquier paquete cuya IP origen o cuya IP destino es una IP privada. Entonces este router, que tiene la IP, como vemos acá, la IP 200.002, entonces una IP pública, tiene que enmascarar todo el tráfico de los usuarios para que salgan a Internet personificados con esta IP. El proceso se llama SUSNAT o enmascaramiento, y es el proceso de compartir Internet entre usuarios que tienen IP privada. ¿Sí? Si yo pudiera darles IPs públicas a todos mis usuarios, sería millonario, ¿no? Porque las IPs públicas hoy son muy difíciles de conseguir, las IPv4. Así es como se suele expresar el concepto de entorno de broadcast. Cuando nosotros vemos una nubecita, eso quiere decir que hay un switch, y todos esos dispositivos están conectados a ese switch. O sea que dibujar esto es lo mismo que dibujar esto, y es lo mismo que dibujar esto. Ahora hay un switch real, ¿sí? Como cuando les hice el dibujito recién, que les decía que podemos tener esto. Esto es un switch. ¿Okay? O sea que este dibujo es esta imagen. Un router de borde conectado a Internet, un switch y computadoras conectadas a ese switch. Fíjense que el rango IP de las computadoras coincide con la LAN, el Ethernet 2 de este router. En este dibujo, ahora el router tiene una LAN compuesta por una sola interfaz. Entonces no se justifica construir bridges. Los bridges consumen CPU. Cuando yo creo esta abstracción, que es una interfaz que reúne puertos físicos, el consumo de CPU se incrementa. Según el ancho de banda, posiblemente ese incremento de consumo sea despreciable. Pero sepan que un poquito de CPU consume. Normalmente nos podemos despreocupar, es casi irrelevante. Acá volvemos a tener el gráfico del entorno de broadcast. Creo que la 12 y la 10 son iguales, ¿no? A ver. ¿En qué se diferencian? 01, 05. Sí, la 12 y la 10 son iguales. Bueno, este Sí. tiene más computadoras. Tiene más computador, sí. Claro, tiene más computadoras nada más. Buenísimo. Estamos constantemente desarrollando material, constantemente desarrollando mejoras a nuestros entrenamientos, a nuestros webinars, que a veces le pierdo el seguimiento de las filminas. Entonces, debilidades de operar con entornos de broadcast. Debilidades de que todos mis clientes estén en el mismo bridge, en el mismo switch, en el mismo rango lógico. A ver, ¿cuáles son las debilidades? Que los clientes se pueden ver entre sí, produciendo ocupación residual en la capacidad de transporte de la red. Hay una cosa que se llama tráfico broadcast, que circula entre los dispositivos que pertenecen al mismo entorno de broadcast. Principalmente las peticiones ARP. Eso, en especial en las redes inalámbricas, puede consumir tiempo de aire y puede deteriorar el rendimiento de la red, produciendo que no se pueda disfrutar de todo el ancho de banda que tienen contratados los usuarios, que las latencias se incrementen, entonces el acceso a Internet se torna un poco más lento. Antes de seguir, entonces, primera mano. Hernán, contame, Hernán. ¿Cómo estás? No, te comento, me pasó en una ciudad un cliente con un servicio de internet inalámbrico
entrabas y en el neighbor del MikroTik que yo le puse en borde, veía toda la red que tenía el proveedor. Yo calculo que el día que tiene un loop tiene que cortar la luz del pueblo, porque no sé si puede solucionar el problema ese de otra forma. Claro, muy bueno, muy bueno. Es verdad, los neighbors son una herramienta muy práctica para resolver y entender qué dispositivos participan, pero son muy buchones. Cuando vos ves muchos dispositivos, claro, quiere decir que está todo en capa 2. Muy buena, muy buena. Gran desafío fue para vos lidiar Sí, con sí, eso. porque después el día que tenés un problema, el proveedor siempre te dice, no, el problema está en el router tuyo, y viendo cómo estaba la red, ya no le confiaba nada al servicio. Claro, claro, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Hernán. Siguiente debilidad. Está bien, los clientes se ven entre sí produciendo una exposición a la seguridad de nuestros usuarios. Cuando los usuarios son el equipo cliente, ¿sí? La típica situación de red ISP, donde vos tenés router de borde, ¿no? Acá tenés un switch. Acá tenés un panel. Acá tenés un usuario y baja a la casa del usuario y acá en la casa de Doña Rosa tiene su computadora. Acá tenés otro equipo cliente. ¿Sí? El equipo cliente que yo siempre dibujo es el SXT de MikroTik, el CPE. Algunos seguramente van a preferir que yo dibuje algo así, ¿no? El clásico y querido Nano. Entonces, ahí nosotros tenemos clientes inalámbricos. Normalmente este equipo, el equipo cliente, está haciendo Masquerade, está haciendo NAT. Entonces la LAN de cada domicilio no es visible desde el lado inalámbrico. ¿Mm? O sea que yo con esta computadora no puedo ver las carpetas compartidas que tenga esta computadora, por ejemplo, porque esta computadora está también detrás de un NAT. Todo aquel router que haga ruteo, perdón, todo aquel equipo que rutee o haga NAT, bloquea el broadcast. ¿Eh? Bloquear el broadcast es bueno. Siempre que extendamos los entornos de broadcast, estamos generando redes muy rápidas, pero muy contaminadas con tráfico basura. Los broadcasts, o los bridges, o los switches, son dispositivos que permiten que el tráfico fluya a muy alta velocidad, pero sin control. Por eso es que tenemos que, paulatinamente, segmentar nuestra red mediante routers para que los distintos entornos de broadcast no se vean unos con otros. ¿Sí? En vez de ser un gran entorno de broadcast, sean muchos pequeños entornos de broadcast. Broadcast siempre va a tener que haber. Switches, bridges, siempre tienen que haber. Pero vamos a tratar de que contengan una pequeña cantidad de dispositivos. ¿Qué quiere decir pequeña? No sé, 50, 200, 300, no toda la red. Entonces, de esa forma, vamos a lograr tener zonas de alta velocidad independizadas unas de otras, para que si ocurre un incidente en alguna de esos entornos de broadcast, no afecte a los demás. Pero ya lo vamos a ver. Tercera debilidad que tienen los entornos de broadcast extendidos. Los clientes pueden contaminarnos con protocolos que utilizan el broadcast, como es el DHCP o como es el PPPoE, o producirnos conflictos de IP y tormentas ARP con loops. ¿Sí? Entonces, cuando nuestra red crece en este concepto, el concepto de un switch al cual está todo conectado, empezamos a tener una red vulnerable. Extremadamente rápida, pero sucia. ¿Sí? Es como tener un auto que va a muy buena velocidad, pero en la dirección a la cual vos no querés ir. ¿Sí? Vos querés ir para allá y va para el otro lado, va rapidísimo, pero va para el otro lado, no me sirve. ¿Sí? Yo necesito tener control. Necesitamos tener control. Contame, Javier. Profe, una pregunta. Nosotros tenemos un caso así. Manejamos en dos dedicados de 5 gigas. Y lo malo que ahorita no ha habido router MikroTik. Usamos un CCR que tiene 2 puertos, 2 interfaces de 10 gigas. Entonces, llegan los 2 dedicados, metemos a switch y de ese switch ya puenteamos a un puerto del MikroTik.
De ahí pues ya separamos los dos segmentos de IPs públicas que manejamos y ¿Y de cuál ahí es la pregunta? balanceamos. ¿Hay problema ahí en el alta capacidad? Si dentro de tu LAN no tenés segmentación, sí. Aparte, muy probablemente todo ese tráfico concentrado en un solo equipo esté limitando la capacidad o la fluidez del tráfico. Por eso ahora vamos a ver cómo separar las tareas en la gestión del tráfico en la red. Pero sigamos con la charla, dale, ¿te parece? Y después de última vamos cerrando ideas, ¿te va? Perfecto. Y fíjate si puedes prender la cámara, que no te veo, Javier. Sí, Dale. voy. Vamos, sigamos. Entonces, debilidades, los clientes se ven entre sí, produciendo ocupación, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué hago? Un segundito. ¿Qué hago? Si yo quiero segmentar, quiero separar las zonas de la red, un primer método sería este que estamos presentando acá. ¿Qué implica esto? Implica una trivialidad, implica contratar dos servicios de Internet para darle distintos servicios de Internet a dos nodos. Tengo dos nodos independientes, cada uno con su servicio de Internet. Esto es costoso, porque cada vez que tengo que contratar un servicio de Internet, voy a tener mucha más dependencia de mis proveedores. Yo lo que quiero es contratar un solo servicio de Internet, o de última contratar dos servicios y ponerlos a un mismo equipo, y de esa forma poder tener más economía, ¿sí? Y más versatilidad de decir, si un proveedor se me cae, salgo por el otro. Ahora, más allá de todo este concepto, fíjense, de un router de borde conectado a Internet con IP pública haciendo enmascaramiento, nosotros desde Internet no podemos acceder, por ejemplo, si yo soy este usuario, no puedo acceder de forma natural a esta computadora a través de Internet. ¿Por qué? Porque este equipo está siendo mascared. Entonces, desde esta computadora conectada a Internet, yo puedo acceder a la IP pública del router de borde. Fíjense, este nombre que le estoy dando a este equipo, router de borde. ¿Por qué? Porque tiene una conexión a Internet y del otro lado tiene a mis usuarios. Es el borde entre mi LAN de usuarios y el universo. Entonces es muy común, router de borde es el router que está conectado a Internet, todo lo que está dentro es mi red. En este escenario, este router está haciendo máscara. Yo no puedo ver los dispositivos que están en la LAN. Y acá surge un concepto muy fuerte que vamos a ir trabajando un poquito, que es el concepto del ruteo bidireccional. ¿Qué implica ruteo bidireccional? Ahora vamos a entrar a la red de laboratorio. Vamos, todos conéctense a su router de alumno, ¿sí? Recuerden, lab.optimix.us, 10.100 alumno. Yo soy el alumno 13, entonces voy a conectarme a, acá se los pongo bien, más grande, Lab Optimix US. Dos puntos, 10.100 alumno, usuario admin y clave FF. Vamos, conéctense todos a su router de alumno. Por Winbox, Winbox. Nosotros estamos acá en nuestro router de alumno. Nuestro router de alumno, en este momento, podemos entender que es un dispositivo cliente de la red del router de borde. Yo tengo un router de borde, que es este equipo que tenemos acá. Este equipo, que es el router de borde. Y estos son cada uno de ustedes. ¿Sí? El router de borde en la LAN tiene la IP 10.220.0.254 y cada uno de ustedes tiene la IP 10.220.0.100 alumno. Yo, por ejemplo, soy el 113. Otro compañero capaz que sea el 107. Entonces, cada uno va a entrar a su router. Acá tengo mi router de alumno. Si yo voy al menú IP, su menú addresses, veo acá mi IP, la 113. Imaginémonos por un minuto, esto es una PC con Windows.
Una PC con Windows. Entonces, nuestro default gateway en IP Roots es el router de borde, la D220.0254. Conéctense también al router de borde. El router de borde se lo accede en la misma dirección, pero en el puerto 10.000. Y la clave, en vez de ser 2 veces la letra F, es 4 veces la letra F. Ese es el router de borde. Acá tengo el router de borde. Y si nosotros vemos, el router de borde tiene 2 direcciones IP. La WAN, que es la 190.00253, y la LAN, que es la D220.0254. O sea que la D220.0254 es el default gateway de mi D220.0 alumno, ¿sí? Mi router de servicio, que en realidad es una computadora, en este momento lo vamos a tomar como una PC Windows, ¿sí? Mi PC Windows sale a Internet a través de la D220.0254 y este router que hace enmascaramiento retransmite el tráfico hacia Internet mediante su IP pública. Y así llegamos a Internet. Entonces, ahora ustedes se van a conectar al router de alumno, van a ir al menú Tools, submenú Ping, y le van a hacer un ping a la 8.8.8.8 y van a ver que el router de alumno tiene Internet. Si quisiéramos saber cuáles son los saltos por los que pasa esta computadora, ahora está funcionando como una PC, hacemos 3 root y vemos que el primer salto es el router de borde, la D220.0254. El siguiente salto es el firewall del data center de Optimix. El tercer salto es un proveedor de Internet. Luego ese proveedor tiene un ruteo interno. Luego salta a otro, a otro, a otro. Y finalmente llegamos hasta Google. Verifíquenlo todos. Vamos. Chequen. Que pueden verificar el acceso a Internet. Esto que estamos viendo acá es esto. Ustedes se acaban de conectar acá adentro. En este caso, el router de borde, la D220.0254, que pueden entrar, les recuerdo, con el puerto 10.000 y clave cuádruple F. Siempre en los entrenamientos recomiendo que tengan una hojita para anotar estas cosas, hacerse el dibujo, ¿sí? Todo esto es una ejercitación invaluable. Decía un compañero, el que escribe estudia 2 veces. Entonces hay que hacer dibujitos, hay que escribir estas cosas para afianzarlas y que entren a nuestras neuronas a través de nuestros dedos. Acá tengo la arquitectura del aula. Eventualmente podemos decir que en la arquitectura del aula, ahora, en vez de tener estas computadoras, ¿sí?, tenemos routers. Cada uno tiene su router. ¿Y por qué? Claro, cuando yo conecto todos mis usuarios directamente al router de borde, estoy creando una arquitectura en la cual este router de borde es el default gateway de los usuarios, pero va a tener que ser el encargado de controlar el ancho de banda de los usuarios. ¿Por qué? Y porque nosotros vendemos Internet. Y si no vendemos Internet, gestionamos redes corporativas donde el ancho de banda es nuestro recurso más crítico, más costoso. No podemos dejar que cualquiera use el ancho de banda de forma indiscriminada. Pero ocurre que si yo concentro toda mi gestión, y ahí viene la respuesta al compañero que recién me decía, yo tengo 2 puertos con 2 proveedores y una LAN conectada a mis usuarios, ¿sí? Esto inevitablemente, tarde o temprano, colapsa. Tarde o temprano, la potencia de CPU que tiene el router de borde no va a ser suficiente para el ancho de banda de los usuarios que tengo que transportar. Eventualmente puede ser suficiente para concentrar ancho de banda, pero si además tengo que restringir el ancho de banda, eso produce una saturación tarde o temprano. Yo puedo comprar routers más poderosos, sí, pero tarde o temprano ese router no va a dar abasto. Entonces tengo que construir una forma de distribuir la carga. Entonces para eso, lo que vamos a plantear es una arquitectura donde el router de borde
conecta a mis proveedores de Internet. Y los routers de servicio conectan a mis usuarios. Entonces, dos de las tareas más críticas de la red van a estar repartidas. ¿Cuáles son las tareas críticas? Primera tarea crítica, concentrar el ancho de banda de mis proveedores. Lo hace el router de borde. ¿Cuál es la siguiente tarea crítica? Mucho más costosa en materia de CPU. Controlar el ancho de banda de los usuarios. Eso lo van a hacer mis routers de servicio. Mis routers de servicio van a tener las queues, las colas de control de ancho de banda de mis usuarios. Y mi router de borde solamente va a tener mis proveedores de Internet. No va a tener que hacer restricción, porque el ancho de banda que le llegue al router de borde ya va a haber sido restringido en los routers de servicio. Entonces reparto la carga. La LAN de cada uno de los routers de servicio puede ser de la tecnología que quieras, ¿sí? De hecho, en Instagram tengo un video donde explico el concepto de los routers de servicio. Después búsquennos en Instagram, en un data center, y les señalo en el mismo data center cuál es el router que gestiona clientes inalámbricos y cuáles son los routers que gestionan clientes GPON. ¿Por qué? Porque este router de servicio puede tener conectada una OLT de fibra óptica, ¿sí? Y darle servicio a clientes GPON. Y este router de servicio puede tener conectados paneles, ¿sí? Es el router de servicio que le da Internet a los usuarios inalámbricos. Pero en ambos casos, el router de servicio es un MikroTik. O sea que tu cerebro no tiene que estar aprendiendo una tecnología nueva según qué tipo de router tenés. Todo es MikroTik. Un nodo puede ser inalámbrico, con inalámbricos Cambium Networks. El otro nodo puede ser inalámbrico, con inalámbricos Ubiquiti. El otro nodo puede ser un router de servicio conectado a una OLT TP-Link. El otro nodo puede ser un router de servicio conectado a una OLT Huawei. Pero tus routers de servicio, donde vos restringís el ancho de banda, donde vos le suspendés el servicio a los usuarios que no pagaron, siempre es un MikroTik. Y si tenés muchos usuarios, necesitarás un router poderoso. Si tenés pocos usuarios, necesitarás un router con menos recursos. Y si tenés muchos proveedores de Internet y muchos routers de servicio, vas a necesitar un router de borde poderoso, ¿sí? Pero el router de borde ya no tiene que estar haciendo dos tareas. Solo concentra tráfico, porque los routers de servicio son los que restringen el ancho de banda. Y si tenés tantos routers de servicio y tanto ancho de banda, imagínate, tenés 80 routers de servicio. Cada router de servicio tiene 1000 usuarios. Cada router de servicio mueve 2 gigabits. 80 routers de servicio, son 160 gigabits. Bueno, pondrás más routers de borde. No hay ningún problema. Y conectarás más proveedores a tus switches de infraestructura, de transporte. Y seguís balanceando. Ponés más routers de servicio y más routers de borde y repartís la carga. Algunos routers de servicio saldrán por un router de borde, otros routers de servicio saldrán por otro router de borde. Y seguís creciendo ilimitadamente. Por eso el nombre de este webinar. Redes de gran escala. ¿Sí? Ok, entonces. Hasta ahora, o en principio tendría que decir, todas las topologías se resuelven de forma simple y ortodoxa con enmascaramiento, porque se opera con un solo nivel de ruteo. Entonces vamos a poner así, me gustó más. En principio,
bánquenme, siempre en todos los entrenamientos tienen que acompañarme modificando los apuntes. A veces ustedes mismos me sugieren cambios. En principio, todas las topologías se plantean, no, todas las topologías, vamos a decir así, todas las topologías se resuelven de forma simple y ortodoxa con enmascaramiento porque se opera con un solo nivel de ruteo. El cambio mental se produce cuando se requieren 2 o más niveles de ruteo y comienza a hacer falta una visión del ruteo bidireccional que se puede desarrollar de muchas formas. Mediante rutas estáticas, básicamente, o mediante protocolos de ruteo dinámico. Entonces, acá tenemos lo que acabo de plantearles. Fíjense, tengo un ruteo... No, bueno, acá tengo la mitad de lo que les acabo de plantear. Porque acá yo sigo teniendo un ruteo de un solo nivel. Fíjense, el router de borde es el que tiene los gateways de toda la red. Y lo que hacemos en este switch de transporte es destaguear las VLANs. O sea que este router, en esta interfaz, va a marcar muchas VLANs para poder segmentar en sus redes. Esta es una arquitectura segmentada, con un ruteo de un solo nivel, porque el único default gateway es este. Y estamos segmentando las zonas de la red mediante switches. ¿Sí? O sea, que esta es una arquitectura segmentada, pero con ruteo de un solo nivel. O sea que si queremos hacer control ancho de banda, lo tenemos que hacer todo acá. ¿Sí? O sea que esto es una primera etapa. En la próxima Filminat viene el ruteo de 2 niveles, pero me acaban de levantar una mano, así que primero vamos a atender la pregunta. Contame, Pedro. Jorge, en este caso que estoy viendo acá de VLANs, si yo tengo un caso así y quiero que las computadoras que tengo en la VLAN 2 se vean con las computadoras que están en la VLAN 1, ¿es posible hacerlo? Sí, 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 totalmente. A través de la lógica de ruteo del router de borde. Cuando esta computadora de la LAN quiera comunicarse con el segmento 1, le va a enviar el tráfico a su default gateway y este router va a sacar el tráfico por la otra VLAN y se lo va a enviar a los usuarios de este segmento. Se llama una comunicación ruteada. ¿Sí? En vez de ser 2 grupos de usuarios bridgeados, son 2 grupos de usuarios ruteados. ¿Sí? Si todo va bien, creo que lo vamos a ver hoy. Bien. ¿Vale? Abraham, contame, Abraham. Veo tu mano levantada. ¿No? Abraham, no te escucho. Tampoco te veo en el Zoom con el nombre Abraham. ¿Será que en el Zoom tenés un nombre distinto? Bueno, seguimos. Lucas Martín Tislo. Contame, Lucas. Jorge, una consulta. ¿Sí o sí tiene que ir al router de borde o se puede hacer el ruteo adentro del switch donde están las VLAN? Porque si le mando 2 GB de un lado al otro, voy a estar consumiendo 2 GB del router de borde, ida y vuelta. Correcto, correcto. Y la primera pregunta también es un sí. En este escenario, siendo que los gateways están en este equipo, indefectiblemente el tráfico, como vos bien decís, tiene que llegar hasta el router de borde y luego ir hasta el otro segmento. Así es. Todo por la misma fibra. Correcto. Esta fibra se tiene que bancar el tráfico 2 veces. Así Ida y es. vuelta. Sí, así lo tengo en un lugar. Claro. Y vamos a ver cómo evitarlo. ¿El ¿Vale? ida y vuelta por la misma fibra? Correcto. Y vamos a hacer que el tráfico se resuelva directamente así. Ok. A través de los switches. Ahí vamos. Entonces, ¿cuál es la alternativa al ruteo de un nivel? El ruteo de 2 niveles. ¿Y cuál es la diferencia fundamental entre el ruteo de un nivel y de 2 niveles? Que estamos cambiando en el ruteo de un nivel los switches por dispositivos más complejos y potentes en materia de orden, que son los routers.
Fíjense cómo se estructura la lógica de ruteo de 2 niveles. Ahora el default gateway de los usuarios está acá. No está acá como antes en las VLANs. ¿Ven? El Ethernet 5, que sería el puerto LAN de este router de servicio, tiene la 1254, que es el default gateway de los usuarios que están acá conectados. Y la 2254 es el default gateway de los usuarios que están acá conectados. O sea que el default gateway de mis usuarios ahora es este router. Y acá es cuando repartimos el trabajo. El router de servicio va a encargarse de controlar el ancho de banda y el router de borde va a encargarse de concentrar el tráfico de todos los routers de servicio y llevarlos hacia Internet. Y esto es fabuloso porque cuando, como justo preguntaba un compañero, yo tengo un usuario acá que quiere comunicarse con alguien que está acá, este router puede conocer qué segmentos gobierna este otro router. Entonces, cuando un usuario de esta red quiera comunicarse con alguien de esta red, en vez de viajar como antes hasta el router de borde y recién después dirigirse al destino, va a poder resolverse el tráfico directamente en el switch. Cuando los routers de servicio se conocen y dialogan si hay un protocolo de ruteo dinámico, si no, esto lo puedo implementar con rutas estáticas, puedo hacer que la LAN de un usuario se comunique con la LAN del otro usuario sin pasar por el router de borde. Esto no solamente son arquitecturas de gran escala para redes inteligentes, como ser redes de gobierno o redes de videovigilancia a nivel urbano, ¿sí? Con miles y miles de cámaras. ¿Por qué? Y porque yo puedo tener en un barrio de esa ciudad un centro de monitoreo, en otro barrio de esa ciudad otro centro de monitoreo, y puedo tener otros routers dentro de esa ciudad que tienen cámaras y cámaras y cámaras. Entonces yo necesito que el tráfico pueda intercambiarse sin que exista un cuello de botella. Que los distintos nodos o los distintos routers puedan comunicarse a través de mi recurso con más capacidad. ¿Cuál es el recurso con más capacidad? Los switches. El problema es que tienen mucha capacidad, pero son muy tontos, ¿sí? Porque no tienen control, no tienen aislamiento de tipos de tráfico. No son gateways de la red. Operan dejando que todo pase. Tienen ciertos mecanismos de control, pero menores, ¿sí? No nos vamos a desviar, pero en principio decimos que el switch hace que todos se vean con todos de forma caótica. Por eso es que, a pesar de que son dispositivos que retransmiten tráfico a máxima velocidad, ese tráfico tiene mucha basura, entonces están retransmitiendo basura y eso puede producir inestabilidades, puede producir imposibilidad de detectar fallas cuando se producen. En cambio, todo lo que está gobernado detrás de un router de servicio está bajo control. Entonces este concepto de ruteo de 2 niveles lo podemos expresar de esta forma, con una nube de cada color en cada router de servicio. Ahora ya no están todos conviviendo en el mismo entorno de broadcast, cada router de servicio gobierna su segmento. Entonces, ahora tenemos un concepto nuevo, tenemos el concepto de que un router, el router, tiene 2 rangos de IP. Porque es un router. Tiene una IP de su lado WAN, que lo comunica con el router de borde, y una IP del lado LAN, que lo comunica con los usuarios. Vamos a ver eso en la red de laboratorio. ¿Me acompañan un segundito? Esto es un webinar, así que es probable que muchas de las cosas que vamos a ver en estos próximos instantes no lo puedan seguir al 100%. En los entrenamientos tenemos mucho más tiempo, ustedes van a cometer errores, vamos a charlar sobre esos errores. Hoy lo que vamos a hacer es presentarlo, ¿sí? Así que, pero quiero que ustedes siempre tengan la libertad y la posibilidad de meter mano. Porque cuando uno mete mano, siente que tiene el control y es mucho más divertido. Entonces,
Yo tengo mi router de borde, que tiene la 10.220.0.254. Acá tengo mi router de servicio, que tiene la 10.220.0.113. Pero esta IP es la IP que conecta el router de servicio con el router de borde, o sea, que es la IP configurada en la interfaz WAN. En los entrenamientos, donde vamos a aprender cómo desarrollar estas arquitecturas con ruteo de 2 niveles, vamos a tener además una interfaz LAN que va a plantear un rango de IPs correspondiente al número de alumno, 192, 168, 13, 254, ¿sí? Yo soy el alumno 13, sobre el Ethernet 3, y voy a poder entregarle a los usuarios conectados a esa interfaz DHCP. ¿Por qué? Porque en la red de laboratorio también tenemos usuarios virtuales en la LAN de cada router de servicio. Entonces, en el Ethernet 3 yo voy a entregar DHCP, y fíjense cómo va a aparecer un usuario en la LAN del router de servicio, en el Ethernet 3, que es nuestra querida Doña Rosa. Doña Rosa tomó IP en la LAN del router de servicio. Si ustedes configuran la 192, 168, alumno 254, van a tener a Doña Rosa tomando IP. ¿Sí? En los entrenamientos solemos usar el segmento 172.16, ¿sí? Porque es un rango menos trillado. Las ONU, todos los equipos siempre tienen 192, 168. El ruteo bidireccional se suele gestionar con los segmentos 10 y 172. En este caso, en esta charla, para ser coherentes con la filmina, vamos a mantener el 192, 168. ¿Qué ocurre? Este router de servicio tiene que compartirle el servicio de Internet a los usuarios que están conectados en la LAN, en el Ethernet 3. Usuarios que operan con el rango de IPs 192, 168. Para verificar que estos usuarios tienen Internet, yo lo que puedo hacer es hacer un ping a Google, pero en vez de emitir el ping de forma natural desde cualquier interfaz, sin especificar el origen del ping, ¿sí? En ese caso funciona. Si yo voy a Advanced, puedo decir, no. Quiero que el ping se origine en mi IP LAN. Que el ping se origine en el segmento de Doña Rosa. Entonces voy a especificar en source address la IP que el router tiene configurado en la LAN. Si este ping funciona, quiere decir que todos los usuarios de la LAN con IPs 192, 168, 13.x tienen Internet. Si este ping no funciona, quiere decir que los usuarios de la LAN no tienen Internet. Vamos a ver qué pasa, El ping no funciona. ¿Qué está pasando? Claro, recuerden, esto es así. Tengo un router en cada posición de alumno. Un router que tiene una conexión WAN y una conexión LAN. Acá tenemos un escenario no tan intuitivo, ¿sí? Ya no es como voy para atrás, voy más para atrás. Nosotros veníamos hablando siempre de este escenario. Mi router de borde tiene una WAN conectada a Internet y una LAN conectada a mis usuarios. Ahora, en vez de tener los usuarios directamente conectados al router de borde, acá tengo un router que también tiene una WAN conectada al router de borde y una LAN conectada a los usuarios. Mi dispositivo cliente ya no tiene una sola IP, tiene dos. O sea que mis usuarios, Doña Rosa, en realidad, Doña Rosa es un cliente del cliente. Porque mi router de alumno es cliente del router de borde y Doña Rosa es cliente de mi router de alumno. En México dirían, la situación se desmadró.
¿Sí? Ahora es una situación más compleja, el cliente del cliente. Pero este concepto de la arquitectura de ruteo de 2 niveles es un concepto no intuitivo, pero tenemos que lograrlo para poder darle a los usuarios un default gateway que no esté en el router de borde. Yo quiero que el default gateway esté acá, en el router de servicio, que el router de servicio tenga su conjunto de usuarios. Ahora vamos a ver por qué no funciona el ping. ¿Sí? Ahora se lo voy a explicar. Y vamos a ver qué es lo que pasa y cuáles son las posibilidades. Ahora lo vamos a ver. ¿Ok? No se preocupen, no los voy a dejar así. Pero por las dudas vamos a ver si hay preguntas. Contame, Hernán. No, creo que me estoy adelantando. Era Dale, por dale. el... Perfecto. Esperamos. Dale. Contame, Edgar. Nada más era no tienen internet los clientes porque no hay nateo. No, pero no importa. Ahora lo vamos a ver, dije, así que ahora lo vamos a ver, no te preocupes. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué cuando yo le hago ping desde la LAN del router de servicio, el ping no funciona? Fíjense, si yo no especifico el origen, el ping sí funciona. Si yo especifico el origen, pongo como origen la IP que el router tiene en la LAN, si yo especifico el origen, el ping no funciona. Y uno dice, pará, Jorge, si es el mismo equipo. Cuando yo le hago ping espontáneamente, estoy haciendo ping desde el router de servicio. Cuando yo especifico la IP origen, es el mismo router de servicio. ¿Por qué no llega el ping? Si es el mismo equipo el que está haciendo el ping. ¿Por qué en un caso el ping funciona, llega a internet y en el otro no? Y acá es donde viene el hachazo cerebral. Ya lo voy a explicar, pero me levantan la mano, así que las manos son sagradas. Vamos a ver qué pregunta. Lucas, contame, Lucas. Quería responder a ver si era la respuesta esa, pero si No, querés bueno, espero. van con toque, Lucas. Acá sí Sí. podemos aprender todo, dale. Entonces, ¿por qué cuando el ping proviene del mismo equipo, ¿sí? Si lo hago desde la 192, 168, el ping no llega a internet, y si lo hago de la D220.013 sí llega a internet? Y acá yo los estoy engañando, porque estoy haciendo una frase que es una frase de mierda. En los dos casos, el ping llega a internet. Pero en uno de los casos, la respuesta no vuelve. Esto es un hachazo cerebral, ¿sí? Nosotros estamos desarrollando Internet. Internet no es como DirecTV, que con tal de que yo le apunte la antena al satélite voy a poder ver la tele. Porque DirecTV solo recibe, ¿sí? O cablevisión. Internet es bidireccional. En ambos casos, la petición del ping está llegando a la 8.8.8.8. El problema es que cuando el ping se origina en la LAN, no vuelve la respuesta. Cada vez que vos le haces ping a Google, sale un paquete que va viajando por los routers hasta llegar a Google, y cuando llega a Google, Google responde y el paquete va viajando hasta llegar finalmente a mi router 13. Cuando el ping se origina en la LAN, la respuesta no vuelve. En el entrenamiento MTCNA
verificamos esto con unas reglitas de firewall que me permiten detectar la IP origen de los tráficos y de esa forma se ve con más claridad. Pero ahora lo que vamos a expresar es lo siguiente, miren. Entendemos que el router de servicio tiene dos IPs, una IP WAN y una IP LAN. La 10.220.0.13 y la 192.168.13. Entendemos que la petición llega hasta Google. Para que la respuesta pueda volver hasta mi router de servicio, yo tengo que lograr que el router de borde, si se le antoja, pueda comunicarse con el router de servicio. El router de borde es el último paso para retransmitir la respuesta que llega de Google. Vamos a ver si eso ocurre. Voy a ir al router de borde. Acá estoy, router de borde. Desde el router de borde le voy a hacer ping al router de servicio. Tools ping 10.220.0.113. Sí. Logro llegar al router de servicio. Si yo logro llegar al router de servicio, esto quiere decir que el router de servicio puede hacerle ping a Google. Pero, claro, yo cuando hago el ping de forma natural, el ping funciona, pero cuando lo hago desde la LAN, el ping no funciona. ¿Será que el router de borde no puede llegar a mi 192.168.13.254? ¿Será que el router de borde no puede comunicarse con los usuarios de mi router de servicio? Sí puede comunicarse con el router de servicio, acá lo vemos. Pero ¿será que no se puede comunicar con los usuarios del router de servicio? Entonces, desde el router de borde vamos a hacerle un ping a la LAN de mi router de servicio. Ahí está. Cuando la petición proviene de la LAN de mi router de servicio, el router de borde no puede retransmitir las respuestas que vuelven desde Internet. Entonces, en esta configuración con ruteo de 2 niveles, tengo la carga distribuida, pero los usuarios no tienen Internet. No me sirve. Yo tengo que lograr que el router de borde pueda comunicarse con la LAN del router de servicio. Existen distintas formas de lograr esto, pero el concepto primordial es el router de borde tiene que poder devolverle las respuestas a los usuarios de los routers de servicio. ¿Sí? Ya vimos que el router de borde puede comunicarse sin inconvenientes con la IP WAN de los routers de servicio. O sea que si yo veo la arquitectura de mi router de servicio, veo que mi router de servicio tiene un puerto WAN y un puerto LAN. O sea que el router de borde puede comunicarse con la WAN del router de servicio, pero no está pudiendo comunicarse con la LAN del router de servicio. Como primera medida, yo lo que podría hacer es activar el enmascaramiento en el router de servicio. ¿Qué produce el enmascaramiento? Que cuando los usuarios envíen peticiones hacia Internet, la IP origen de las peticiones va a ser la IP WAN del router de servicio. Y a esta IP, el router de borde sí sabe responderle. Entonces, si yo activo el enmascaramiento en el router de servicio, la LAN va a tener Internet. Veámoslo. Miren, yo voy al router de servicio, IP, firewall, NAT, más, y activo el enmascaramiento. Cuando quiera hacer ping desde la LAN, ahora el ping funciona. ¿Por qué? Porque la petición está enviándose
con origen 10.220.013. A pesar de que yo puse 192.168, mentira, la petición está construyéndose con IP origen 10.220.013. Esa es la función del enmascaramiento. Y a la IP 10.220.013, el router de borde sí sabe responderle, porque él posee la 10.220.0254. Así, mis usuarios pueden tener internet. El problema que tiene esto es que si yo tengo una arquitectura configurada de esta manera, está bien, mis usuarios van a poder acceder a internet, pero cuando yo quiera acceder a la LAN del router de servicio, por ejemplo, para configurar los paneles, para monitorear a un usuario, para entrarle a un usuario y ver si tiene buena señal, para cualquier gestión del día a día, no voy a poder, porque el router de borde sigue sin poder comunicarse con la LAN del router de servicio. Miren, yo sigo sin poder comunicarme con la LAN del router de servicio. La LAN para el router de borde sigue estando oculta. La LAN para el router de borde sigue estando oculta. Entonces, antes que activar el enmascaramiento en el router de servicio, algo que también consume CPU, o sea que deteriora el rendimiento de mi router de servicio, yo lo que puedo hacer, en vez de activar el enmascaramiento en el router de servicio, es, fíjense, ahora el ping deja de funcionar, ¿sí? Porque quité el enmascaramiento. Lo que puedo hacer es decirle al router de borde, cuando quieras comunicarte con la 192.168.13.254, envíaselo al router 10.220.013. Ese es el router de Jorge, que tiene la 192.168.13.254. Esta orden se la tenemos de borde mediante una ruta estática. Este es el concepto de rutear. Este es el concepto de crear rutas. Entonces, voy a la tabla de ruteo y digo, cuando quieras comunicarte con el segmento 192.168.13.0/24, envíaselo a la 10.220.0.113. Si yo creo esta ruta estática, estoy guiando al router de borde para poder acceder a la LAN del router de servicio. Y ahora fíjense, cuando yo quiera hacerle un ping a la LAN del router de servicio 13, el ping va a funcionar. Y ahora el router de servicio, desde su LAN, también puede hacerle ping a Google, sin tener el enmascaramiento configurado. O sea que tenemos todo lo bueno de la vida, ¿sí? Podemos acceder a la LAN del router de servicio. Podemos gestionar todos los dispositivos del router de servicio. No tuvimos que activar el enmascaramiento. Mejoramos el rendimiento y reducimos el consumo de CPU. Los usuarios tienen internet. En el router de servicio puedo poner las colas de velocidad para hacer el control ancho de banda. El router de borde solo concentra tráfico. Es todo bueno. Y además en mi último viaje a Chile ayer me compré un montón de bombones Vicio, que son esas almendras bañadas en chocolate fascinantes. Ya está, es felicidad pura, ¿sí? Queda una sola materia pendiente. Como todos los routers de servicio tienen como default gateway el router de borde, ¿ven? La 10.220.0.54. Si yo quisiera que un usuario de un router de servicio se comunique con otro usuario de otro router de servicio, indefectiblemente en esta situación tiene que pasar por el router de borde. Si yo quiero que los usuarios de este router de servicio se comuniquen con los de este otro directamente a través de los switches, tendría que crear además rutas en cada router de servicio. Actualmente el único router que tiene rutas es el router de borde.
Pero bueno, eso se resuelve fácilmente. No quiero agobiarlos con tantos conceptos, ¿sí? Entonces hoy vamos a restringirnos un poquito. Creo que Lucas había preguntado si yo activo un protocolo de ruteo dinámico como es el OSPF, yo podría conocer las rutas para cada router de servicio y de esa forma evitaría tener que pasar siempre por el router de borde para acceder a otro segmento. En las operaciones ISP, normalmente yo no quiero que un usuario tenga comunicación con otro usuario, así que las operaciones ISP no es indispensable. Igual, en las redes ISP vamos a encender el OSPF, pero bueno, eso es por otras razones que vamos a ver hoy mismo. ¿Ok? Ahora sí, hablé mucho. Vamos. Pedro, contame. Veo tu mano levantada. Jorge, nos decías de que cuando habilitabas el enmascaramiento consumía CPU. Al hacer esto por ruta estática, ¿no consume CPU o consume menos? No consumen. Bueno, a ver, sí consume porque mueve tráfico, pero el connection tracking no está funcionando. O sea, el connection tracking, que es lo que da vida al enmascaramiento en el router de servicio, yo ya directamente lo puedo desactivar, sin connection tracking. O sea que, aunque yo encienda el enmascaramiento, no funciona, porque no hay connection tracking. Entonces, esa es la algoritmia que da vida al máscara, que da vida al NAT, y que no lo necesito si tengo rutas de retorno en el router de borde. Las rutas de retorno pueden surgir por configuraciones estáticas, como acabo de definir yo, o por encendido de un protocolo de ruteo dinámico, como es el OSPF. En ambos casos, el enmascaramiento y el connection tracking no es necesario. Bien. Siempre lo dejo encendido para que no altere los laboratorios, pero no es necesario. Y esto lo apago. ¿Vamos? Mira, el compañero alumno 2 ya se quiso crear la ruta estática. Pero acá tenés que poner la IP de tu router, la 10.220, 10.220.0 no sé cuánto, la que corresponda a tu router. No alcanza con poner la interfaz, compañero 2. Así no sirve, ¿sí? Tenés que poner... ¿Qué es todo eso? ¿Qué hay? ¿VLANs? ¿Qué tengo? ¿Queda alguna mirá, todas estas VLANs que quedan de otro laboratorio. Perdón, ahí se las borré. No molesten. Uy, un túnel IP. Ok. Entonces, cuando configuras la ruta, tenés que poner la IP de tu router, que en tu caso, el alumno 2 debe ser la de 220.0.102. Repito, en los entrenamientos ustedes van a configurar todo esto y vamos a darles tiempo y van a cometer errores y vamos a charlar entre todos y a veces al día siguiente les borro la red para que la vuelvan a configurar. Hoy es una presentación. A pesar de eso, si quieren configurar las rutas de retorno en el router de borde, les propongo que hagamos un break, ¿sí? Hacemos un pequeño recreito. Para mí, ustedes se quedan configurando las rutas. Y en 5 minutos seguimos. ¿Bien? ¿No hay ninguna mano levantada? ¿Vamos al break? Perfecto. Vamos. Nos vemos en 5 minutos. Seguimos. ¿Cómo están? Entonces, tenemos la ruta de retorno. Vamos a ver el apunte. ¿Cómo sigue esto? Ruteo de 2 niveles. Este es el concepto del ruteo de 2 niveles. Fíjense ahí la ruta en el router de borde. Acá está expresado en esta filmina. En el router de borde tiene una IP 1. En este caso, en la filmina plantea la IP 200. Una IP LAN en el Ethernet 5. Y una ruta. La ruta que dice que para contactar la 192.168.60/24 hay que enviarle el tráfico a la IP 10.220.06. ¿Sí? Esa es una ruta. Todos los dispositivos IP
Muchas veces me hacen renegar con este tema. Recuerden que todos los dispositivos IP necesitan dos parámetros para funcionar. Una IP con su máscara y una ruta default. Lo que en Windows vemos como la puerta de enlace predeterminada, ¿sí? Windows nos malacostumbró a que esos dos parámetros siempre estén en la misma ventana. Es una pésima costumbre que nos generó Windows, que la IP con su máscara y el default gateway siempre están en la misma ventana. Entonces, cuando vamos a la configuración IP, vemos que tenemos la IP arriba y la puerta de enlace predeterminada. Recuerden que la puerta de enlace predeterminada es una ruta. Entonces, en MikroTik, cuando vamos a nuestro router de alumno, la IP está en el menú IP, submenú Addresses. Pero la puerta de enlace predeterminada está en otra ventana totalmente distinta que se llama IP Routes. Ambas cosas son vitales para que el router cumpla su función, para que el router pueda comunicarse con otras redes, la IP y la puerta de enlace. ¿Sí? Una cosa sin la otra no va. Si yo solamente tengo IP y no tengo puerta de enlace predeterminada, el router no va a poder acceder a Internet. No va a poder comunicarse con otras redes. Solamente va a poder comunicarse con otras IPs de su mismo segmento, pero no va a poder acceder a Internet. Uno de los primeros laboratorios de los entrenamientos es reemplazar esta configuración dinámica que el router obtiene mediante su DHCP client por una configuración estática. Entonces les pido que configuren una IP y configuren una ruta de forma estática. El router de borde, además de tener su dirección IP pública, la 190, y además de tener su ruta default, tiene rutas que cariñosamente le solemos llamar rutas de retorno. No solamente tiene una ruta default, que es esta, que le permite acceder al mundo, sino que tiene rutas internas que le permite acceder a la LAN de cada router de servicio. Y así logramos que los routers de servicio le compartan el servicio a sus usuarios sin usar mascareta. Esta arquitectura de dos niveles, router de borde y routers de servicio, es una arquitectura de escalabilidad ilimitada que podemos implementar en cualquier operación de gran escala como esta que estamos viendo acá. ¿Sí? Acá tenemos una red ISP de la zona de Lanús Oeste, donde tenemos un router de borde que está haciendo BGP contra varios carriers y varios cachés, y tiene un switch de infraestructura al cual se conectan todos los nodos de servicio. Cada nodo de servicio, siguiendo la misma arquitectura del aula, tiene un router de servicio, muchos paneles con los que da operación inalámbrica y un enlace en este caso de fibra, que conecta nuestro router de servicio con el router de borde. ¿Sí? Entonces, esta arquitectura que estamos viendo en una configuración de laboratorio es la misma que se produce en producción. Router de borde, router de servicio. Router de borde, router de servicio. Router de borde, router de servicio. En algunos casos hay un router intermedio que se llama router de transporte, al cual están conectados más routers de servicio, pero que finalmente salen a través del router de borde hacia Internet. Así que esta no es una topología de juego. Es una topología de redes de gran escala, donde seguramente los routers van a tener más CPU, van a tener más puertos, pero los conceptos lógicos son exactos. ¿Sí? Acá no es que está más o menos, es gran escala. Algún nodo, como en este caso, es un nodo con routers operando con redes GPON. ¿Sí? Pero, de nuevo, router de servicio, y acá el router de borde, y acá GPON.
¿sí? La arquitectura con ruteo de 2 niveles se mantiene. No importa si los clientes son inalámbricos o son GPON. La arquitectura sigue el mismo diagrama. ¿Mm? Y obviamente, en ese caso, el router de borde, y bueno, va a estar concentrando más ancho de banda, como este equipo. Este equipo está haciendo BGP. ¿Mm? Entonces, si vemos el tráfico sumatoria, vemos que este equipo está sumando 21 gigabits. Y fíjense el CPU, 3%. ¿Por qué? Porque estamos repartiendo la carga. Estamos definiendo una lógica inteligente. ¿Sí? Entonces me dicen, no, voy a cambiar el router de borde porque ya estoy moviendo mucho ancho de banda y voy a poner un Huawei. Ah, mirá vos, ¿y cuánto ancho de banda estás moviendo? Y ya estoy llegando a los 10 gigabits. Mirá vos. O sea que vas a gastar $20 y pico mil para algo que podés hacer con un 1072 con el 3% de CPU. Pero bueno, los que venden rutas Huawei hacen un muy buen trabajo. Contame, Lucas. Jorge, consulta. Capaz que no es la pregunta para esta charla, pero todo lo que son cachés van al router de borde, Al BGP, ¿verdad? claro. Sí. Perdón, al BGP. Van. Sean una o sean todas las cachés que te entreguen los distribuidores, van ahí. Sí. Porque normalmente los cachés que se les llaman CDNs, ¿sí? Operan por BGP y necesitan que tengas un número de sistema autónomo. Entonces hacen peering contra el router de borde. Posiblemente, Tienen un peering. claro, posiblemente se interconecten a través de un switch, porque el router de borde tantos puertos no tienen, pero a nivel lógico se vinculan contra el BGP del router de borde. Un IBGP interno. No, no, ahí ya es BGP, porque son ASNs públicos. Ah, perdón, listo, perfecto. Muchas gracias. Internamente tenés OCPF y hacia afuera tenés BGP. Entonces, ya estamos en la recta final. Ruteo de un nivel. Bueno, este es el caso del ruteo simple, cuando tenemos un router de borde y usuarios conectados directamente, y el default gateway de los usuarios es el router de borde. Ruteo de un nivel, lo mismo. Tengo usuarios que salen a través del router de borde. Ya cuando tengo un WIS avanzado, fíjense, tengo un router de borde y muchos routers de servicio. Los routers de servicio pueden estar conectados al router de borde mediante un enlace inalámbrico, o quizás están conectados al router de borde mediante una conexión de fibra, como en este caso. Router de servicio, router de borde. Ahora, la LAN del router de servicio puede ser una red inalámbrica, ¿sí? Con paneles. La expresamos así porque es un entorno de broadcast, ¿sí? Es la LAN del router de servicio. Pero la LAN del router de servicio puede ser una red GPON. O sea que acá volvemos a tener una LAN, pero en vez de ser inalámbrica, es GPON. Ahora fíjense, la arquitectura lógica es la misma. ¿Sí? La lógica de red es la misma. Router. ¿Sí? Seguimos hablando el mismo idioma. Y acá la LAN, broadcast, la expresamos con nuestra querida nube. O sea que la OLT, o la red de fibra, es transparente, es invisible. Las IPs de mi red GPON no existen. La red GPON es un cable, es un switch. ¿Sí? Entonces, en la operación de estos rangos de IPs y de este ruteo interno,
la WAN del router de servicio, que es la LAN del router de borde, la WAN del router de servicio. En esta operación, nosotros podemos operar con rutas estáticas, como acabamos de ver, o podemos operar con un protocolo de ruteo dinámico, como es el OSPF. El OSPF es uno de los protocolos de ruteo dinámico. Típicamente, dentro de la red se opera dentro del mismo ASN. Entonces, para que se difundan esas rutas y se creen automáticamente, usamos el OSPF. Y en nuestra conexión hacia Internet, usamos BGP. ¿Sí? BGP es otro protocolo de ruteo que también se podría usar internamente, pero el problema de usarlo internamente es que nos limita a la implementación del MPLS. ¿Sí? El MPLS es el protocolo de retransmisión por etiquetas que opera en base a la definición de rutas OSPF y nos permite hacer una transmisión de tráfico a altísima velocidad, salteando las etapas de ruteo y las etapas de gestión de tráfico en capa 3. El MPLS, cuando se establece un ruteo interno por SPF, nos permite hacer retransmisión de tráfico prácticamente a velocidad de bridge, pero sin bridgear, o sea, segmentando y ordenando nuestra red. Por eso es que el OSPF interno es el protocolo de ruteo dinámico recomendado. Entonces, en el caso de implementar OSPF, vamos a tener una difusión de rutas masiva dentro de toda la red. Todos los routers van a conocer los segmentos de todos los demás routers y de esa forma vamos a poder establecer los caminos directos a todos los extremos de la red. Entonces, rápidamente, yo voy acá al router de borde, borro todas estas rutas estáticas que creamos, voy al router de alumno, enciendo el OSPF, difundiendo OSPF en el segmento de transporte, y de esa forma, en el router de borde, yo también enciendo el OSPF, y entonces vamos a ver cómo en la tabla de ruteo del router de borde y también del router de servicio van a aparecer las rutas a todos los segmentos de la red. En este caso, solamente el router 13 es el que tiene encendido el SPF, entonces vamos a ver que en el router de borde solamente va a aparecer la ruta al router 13. Si alguno de los demás compañeros que están en el webinar hace tiempo encender el SPF en su router de alumno, aparecerá acá el segmento de ese compañero también. Ya va a aparecer, ¿eh? Denme un segundito. Es un instante. Cuando uno enciende los CPF en un primer momento se generan los cálculos del algoritmo Dijkstra, así que tarda un poquito, pero ya va a aparecer. Ahí apareció. Aparecen las rutas a toda la red de forma dinámica. Si yo me conectara, por ejemplo, al router 2, no sé quién es el compañero 2, y enciendo el OSPF. No, acá, bueno, tipo 1, y la red 10.220.00. También va a aparecer el segmento de ENSO, 192.168.2. Bueno, ya va a aparecer. Ahí apareció. Entonces, todo aquel que encienda el OSPF, la ruta se va a crear automáticamente en el router de borde. Yo sé que fue todo muy rápido. Recuerden, en los entrenamientos todos van a configurar todo. ¿Sí? Todo esto lo van a hacer ustedes. ¿Sí? Ahora me están viendo a mí, pero así no se vale. A mí me gusta hacer las cosas y me gusta que ustedes las hagan. ¿Okay? Entonces, en caso de implementar OSPF, podemos implementar ruteo dinámico con MPLS, que nos permite una retransmisión de tráfico a máxima velocidad, pero además pudiendo establecer algunos recursos muy potentes como son los túneles BPLS,
que nos permiten retransmitir IPs públicas desde el router de borde hasta los routers de servicio, o que nos permiten implementar priorización de tráfico para poder proteger el ancho de banda de los recursos críticos dentro de la red. El MPLS, a diferencia de la gestión de control de ancho de banda por árboles de colas, nos permite hacer un control y una reserva de ancho de banda a gran escala, ¿sí? A través de una secuencia de routers y no en un router específico, como es la priorización de tráfico con mangle y árboles de colas. Entonces, conclusión. La operación en capa 3 con ruteo de 2 niveles. ¿Por qué digo acá ruteo de 3 niveles? Porque recuerden que el equipo cliente también hace máscara. Entonces la idea es que yo tengo un equipo cliente, acá. El equipo cliente hace máscara. Entonces tengo primer nivel de ruteo. Luego tengo el router de servicio, que es el default gateway de los usuarios. Luego tengo el router de borde, al que se conectan todos los routers de servicio. Y el router de borde se conecta a Internet. En escenarios de ultra gran escala, este equipo tampoco va a tener connection tracking porque va a tener ruteo bidireccional por BGP y va a estar entregando IPs públicas adentro de la red. Ese es un escenario de máxima escala como el DUT que les mostré hace unos minutos. En escenarios intermedios, este equipo va a tener una IP pública y va a ser máscara. El router de servicio va a ser ruteo bidireccional y el equipo cliente va a ser nuevamente máscara. Por eso decimos ruteo de 2 niveles más el equipo cliente que también hace NAT. Entonces, que la LAN del cliente no acceda en capa 2 a la red de fibra o a la red inalámbrica. Por eso hacemos que el equipo cliente rutee o haga NAT. Esto nos permite que la LAN del router de servicio pueda entregar DHCP, por ejemplo. Y esto nos permite automatizar la asignación de IPs a los usuarios y su gestión administrativa, brindando de esa forma una mejora en la simplicidad para vender Internet, para que nuestra red crezca, para que nuestra cantidad de usuarios crezca. Nos independizamos del transporte físico de los usuarios. ¿Vieron que yo les mostré? Los usuarios pueden ser inalámbricos o pueden ser GPON. Nuestra inteligencia sigue siendo MikroTik. Y distribuimos la carga. Esto nos va a permitir redes más grandes. O tener más usuarios invirtiendo menos dinero en CPU. Tengo equipos que van a poder darle servicio a más clientes, transportar más ancho de banda, sin que tenga que estar comprando equipos más caros. ¿Ok? ¿Bien? Y hasta aquí llegamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Ingeniero, una consulta. ¿Cómo no? Yo se inventé mi red porque tenía inconvenientes aparentemente como de broadcast y lo mío es por radio. Entonces, como no tengo un switch administrable, sino un router, definí una IP para cada interfaz. Pero todos los clientes que antes me salían en el Windows ya no me salen, a menos de que haga bridge entre interfaz y ahí puedo ver. Pero el tema de las conexiones mejoró bastante porque puse diferentes tipos de segmento de red y le quería consultar cómo puedo hacer para volver a ver a todos mis clientes
cuando yo abro mi ventana de Windows. No. En realidad, segmentar por cada interfaz, o sea, que cada interfaz que tiene un panel tenga un segmento distinto, no es estrictamente necesario, ¿sí? Vos podrías bridgear todas tus interfaces LAN en un router de servicio y conectar 5 paneles. Yo viste que recién te mostraba, por ejemplo, este nodo, ¿sí? Con esa, tiene la LAN de este router de servicio, es un solo bridge. Un bridge compuesto por 3 puertos. A esos 3 puertos se conectan estos 3 bridges. Estos 3 equipos están arriba en la torre y tienen conectados estos paneles. Fíjate la cantidad de paneles y la cantidad de usuarios que están en el mismo entorno de broadcast. Acá se definen algunas configuraciones adicionales para evitar que los usuarios se vean entre sí y que exista tráfico caótico. Lo más importante es que la LAN de un router de servicio no se vea con la LAN de los otros routers de servicio. Pero dentro de un mismo router de servicio podés unificar las interfaces. Ahora, no está mal lo que vos hiciste, ¿sí? Es quizás un exceso de orden, un exceso de segmentación, pero no está mal, ¿sí? Para nada, está muy bien. Pero ese problema que vos tenés de no verlos a todos en el mismo entorno de broadcast, en realidad es la virtud de la configuración que has creado, ¿sí? Así que, no. Si vos segmentás, el broadcast no se va a expandir y no se va a propagar. Lástima que lo veas como un defecto, yo lo veo como una virtud, pero no se puede evitar. La única forma de que el descubrimiento se expanda y alcance todos los extremos de ese entorno en el que estás trabajando es brillando. Y entonces vas a perder las virtudes que logras. Claro, porque le comento que tenía un inconveniente como de tipo broadcast. Entonces, cuando hice esto ya se solucionó bastante, pero ya me quedé sin poder ver a los equipos conectados por panel, a menos de que bridgeara ninguna interfaz libre con la que necesitara ver. Es lo único que quería consultar. Lo que podés hacer ahí es cada vez que vas al router de servicio, ahí sí, dentro del router de servicio, en IP Neighbors, vas a poder ver los clientes por cada panel, ¿sí? Eso sí, desde el router de servicio vas a tener visibilidad de todos los clientes conectados a todos los paneles. Dale. Listo, ingeniero, gracias. De nada. Hernán Rodríguez, contame. No, como sugerencia para el compañero, por ahí lo que podría probar sería el Romón. Sí, el Romón en realidad es para conectarte a los equipos que están atrás. Él lo que Si él por quisiera... ahí lo que quiere es para poder administrarle, puede ser una opción. Sí, pero a ver, yo lo que entendía era que él quería descubrir. El problema es que él no podía descubrir los equipos que estaban detrás. Sí. No, yo pensé que lo que quería abrir el Winbox y ver para poder administrar. Ok, tenés razón, Hernán. Tenés razón. Vamos a profundizar lo que está diciendo Hernán. Muy interesante. Hernán lo que dice es, yo tengo un router de borde conectado a internet. La LAN está conectada a un router de servicio. Yo estoy conectado con mi computadora, por ejemplo, acá, al router de borde. O quizás no estoy conectado a la computadora, estoy conectado acá al switch. Esta es mi computadora. En la LAN del router de servicio están conectados mis paneles. Y a estos paneles están conectados mis usuarios. Entonces lo que decía recién el compañero es, si yo voy a los neighbors de esta computadora o a los neighbors de este router, no puedo ver lo que está detrás de mi router de servicio. Y Hernán comenta de forma muy atinada, dice,
Pero si yo me conecto por Winbox usando Romon a este router, usando Romon desde esta computadora, voy a poder ver todo lo que está atrás del router de servicio. Desde esta computadora. ¿Sí? Así que vamos a aclararlo porque está muy bien el aporte de Hernán. Cuando yo me conecto a un router, por ejemplo el router de borde, 10.000, admin FFFF, me conecto acá al router de borde, me estoy conectando por Winbox. Pero si yo en vez de poner connect, pongo connect to Romon, estoy estableciendo una conexión contra el router de borde que me permite ver todo lo que está atrás del router de borde. ¿Ven? Estos son todos los routers que están atrás del router de borde. ¿Por qué? Porque apreté este botón, que es el que se llama Romon. ¿Sí? Entonces, de esa forma, desde mi computadora, desde mi Windows, puedo descubrir, por eso muy bien el aporte de Hernán, descubrir todo lo que está detrás del router de servicio. Así que muchas gracias, Hernán. Excelente aporte. De nada. Bueno, y hasta aquí llegamos. Recuerden que el próximo martes 11, empezamos el entrenamiento IPv6 Engineer. El único entrenamiento de Latinoamérica que no solamente vas a tener 2 routers por alumno, uno en router OS6 y otro en router OS7, sino que además lo desarrollamos con IPs públicas global unicast reales. ¿Sí? Cada uno tiene un segmento de IPs públicas versión 6 reales que no solamente vamos a implementar en la red de laboratorio, sino que te las vas a llevar hasta tu notebook, porque una serie de laboratorios plantea que tengas un router en tu oficina y establezcas un túnel desde tu oficina y te puedas traer IPs públicas hasta tu notebook y veas cómo navegar directamente desde tu notebook. Y el miércoles 12 empieza la segunda edición 2023, ¿sí? De los entrenamientos oficiales. Empezamos con el MTCNA, ¿sí? Acá siempre se nos cuela un intruso, disculpen. Empezamos con el MTCNA y después el avanzado de calidad de servicio, seguridad y luego ruteo. Así que si no nos acompañaron en entrenamientos pasados, es una excelente oportunidad. Hasta acá llegamos. Espero para mañana o a más tardar el viernes tenerles el video listo, en caso de lo que quieran repasar. No hay ninguna cámara más que me quieran regalar para el saludo final. ¿No hay ningún valiente o valienta? Muy bien, Edgar, muchas gracias. Cristian, Javier. Miren qué nivel Cristian va manejando, igual nos acompaña. Eso se llama hacer todoterreno. Vos mira para adelante, no te preocupes. Nosotros vemos perfecta tu barba, Cristian, no te das nada más. Bueno, muchas gracias, chicos. Estamos en contacto. Felices Pascuas, que la pasen muy bien, que disfruten, que se empachen con buenos chocolates. Yo tengo mis chocolates vicios chilenos. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense.